Buenos días, estimados amigos y estimados hermanos. Damos nuevamente la gloria y las gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de leer su Biblia, leer la palabra de Dios y seguir alimentándonos con el pan de vida que nos ilumina, que nos ayuda a conocer mejor a Dios y su propósito para cada uno de nosotros. Vamos a empezar orando, así que si quiere acompañarme, oremos juntos. Nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, gracias por permitirnos la vida. Tú nos la regalaste, Señor, la recibimos de tu mano. Gracias por un nuevo día. Y gracias, Señor, porque dejaste tu palabra escrita para que nosotros la estudiáramos y de esa manera te conociéramos a ti, Señor, al Dios que se revela en la palabra y que se revela todos los días en nuestras vidas. Permite que podamos estudiarla, Padre, con reverencia, con temor, para ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, por todos aquellos amigos, hermanos que estén en un momento de enfermedad, de tribulación o de problemas. En el nombre de Jesús te pedimos tu intervención divina. Quita todo afán, que todos aprendamos a poner en ti nuestras necesidades, Padre, y que en este momento podamos tomar un tiempo para concentrarnos en ti, en tu palabra, Señor, y seguir creciendo. Te damos gracias por todo y confiamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy un tema que hemos titulado La Luz y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en la primera carta de San Juan en su capítulo 1 y su versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así en la primera epístola de San Juan, capítulo 1 y versículo 5, que dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es interesante la forma en que el apóstol Juan hace esta introducción, porque dice que el mensaje que él va a comunicarnos es el mensaje que él escuchó del mismo Señor Jesús. Y este mensaje dice que hemos oído de él. Este mensaje os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a reflexionar un poquito sobre la luz física, la luz del sol, para luego entrar de lleno a lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de esa característica de Dios, de que Dios es luz. Para nosotros, como seres humanos, es muy importante la luz del sol. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la luz. La luz constituye la luz del sol constituye la principal fuente de luz para nosotros los hombres. Esta luz, ¿pero qué es la luz en sí? Vamos a definir un poquito. Físicamente, la luz es la propiedad física que permite hacer visibles los objetos cuando los ilumina. Ese es el primer atributo de la luz: hacer visibles todos los objetos que ilumina. Y eso pues creo que todos los que tenemos la facultad de la vista lo podemos entender fácilmente. Pero el efecto de la luz no se queda solamente en esa situación de hacer visibles las cosas. Literalmente, sin la luz del sol, la vida en la tierra sería imposible. Veamos algunos ejemplos sencillos. El ciclo del agua. Sin la luz del sol, que aparte que ilumina esa energía, no se evapora el agua que sube a los cielos para luego convertirse en nubes que derraman su agua y riegan la tierra para que pueda cultivarse la tierra. Sin esa luz del sol tampoco se derriten los grandes glaciares en los polos, en las diferentes estaciones también para producir agua que luego se evapora y vuelve a regar la tierra. Otro efecto importante de la luz del sol es lo que se conoce como la fotosíntesis. Al final de este mensaje vamos a colocar un pequeño video ilustrativo de ciencias naturales donde vamos a ver muy claramente el efecto de la fotosíntesis. Yo lo invito a que vea ese video
y reflexione en que todo el proceso de la fotosíntesis sería imposible sin el efecto de la luz del sol. ¿Pero qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas agarran del suelo minerales y agua, la llevan a las hojas y en las hojas hay una sustancia que se llama clorofila. Por medio de la luz del sol, esta clorofila se activa y agarra todo el CO2, o sea, todo el oxígeno contaminado, y lo convierte en oxígeno para que todos podamos respirar, pero no solo se queda ahí la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, estos minerales y agua se convierten en almidones y en azúcares, es decir, se convierten en materia orgánica que primero sirve para que la planta se alimente ella misma y se nutra y crezca. Pero cuando la planta se alimenta y crece, esta planta sirve de alimento para todo el ganado, para que el ganado pueda también crecer, pueda alimentarse y nosotros podamos comer carne de coche, carne de vaca, como alimento. También por medio de la fotosíntesis es que la planta logra convertir los minerales y el agua en fruto. Si el árbol es frutal, pues va a producir las frutas propias de ese árbol. Por eso es muy importante la luz del sol. Sin la luz del sol la vida sería imposible. No solamente no se podrían ver las cosas, sino no se produciría la fotosíntesis, y sin fotosíntesis no se produce el alimento ni para la planta, ni para los animales, ni para nosotros los seres humanos. Como podemos darnos cuenta fácilmente, el efecto de la luz es incalculable. Los beneficios de la luz son incalculables. ¿Ok? La energía del sol también se acumula en el suelo y en el subsuelo en forma de hidrocarburos. Cuando usamos hidrocarburos, ya sea un carbón, ya sea una gasolina o un diésel, para iluminar una casa o para mover un carro, podemos decir que estamos utilizando la energía de la luz que alumbró la Tierra hace muchos siglos y que se acumuló en forma de hidrocarburos en el fondo del suelo. La palabra luz también ha dado origen a muchas expresiones que tienen mucho sentido y que también vamos a estudiar, aunque sea una hoy, para entender realmente la magnitud de la luz. Por ejemplo, usemos o examinemos la expresión dar a luz. Cuando una esposa queda embarazada, y pues digo correcto, una esposa, porque antes de embarazar a una mujer tienes que casarte, tienes que ser esposo y esposa, porque así lo dispuso Dios. Pues cuando la esposa queda embarazada, y llega el día que cumple los meses que tiene que dar a luz y dice va a dar a luz. O sea, el día de parto dice dio a luz o va a dar a luz, pero ¿qué significa esa expresión dar a luz? Hay varias explicaciones. Una dice que para unos la expresión dar a luz quiere decir que cada niño que nace es una nueva luz en el mundo. Bonita explicación. Otra dice que para otros dar a luz es dar vida. Es una metáfora en la cual la luz es equivalente a la vida. Para otros, dar a luz también puede estar asociado al hecho de que el bebé recién nacido verá la luz por primera vez. En el vientre de la madre se formó esa criatura, se formaron todos sus órganos, como dice el Salmo 139, en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltase ninguna de ellas. Ahí en la oscuridad del vientre de la madre se forman los pulmoncitos, corazoncito, ojitos, boquita, deditos, todos los órganos del bebé, pero está en una oscuridad, y cuando la madre da luz, el niño conoce la luz por primera vez y ahora necesita luz.
Le dicen a las mujeres, a las esposas que han tenido su primer bebé, saque al bebé a que lleve la luz del sol. Póngalo 15 minutos en la mañana, la luz de las 7 de la mañana a las 9 para no quemarlo, porque a través de la luz del sol va a tomar colorcito. Cuando realmente lo que estamos haciendo con esa luz del sol es activar su sistema inmunológico para que su cuerpo también tenga defensas. Pero la luz es importante para él también y él acaba de ver la luz. Para otros, dar a luz es una alusión al milagro de la vida. Cuando una mujer embarazada da a luz, está presenciando el más hermoso milagro de la vida. El bebé, en este caso, es la luz, el milagro de la reciente madre, la luz de sus ojos. ¿Se da cuenta? La expresión dar a luz, la palabra luz, trae mucha riqueza, debe traer mucha alegría a nuestras vidas. Me recuerdo una historia que me contó mi señora mamá. Cuando ella nació, hace ya muchos años, no existía luz pública en las casas. Y llegó el día en que en su casa hubo luz y el patio de su casa se iluminó de noche con la luz artificial. Y había tanta alegría de ver luz en el patio de su casa que dice que hasta ella barrió otra vez el patio de la alegría de la luz, porque la luz causa alegría. En cambio las tinieblas no, las tinieblas no traen alegría. Dice hoy la lectura que tenemos Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ya vimos los efectos de la luz del sol, la luz física, pero veamos ahora esta metáfora que está usando la Biblia, o esta verdad más que metáfora, Dios es luz. Dios se define como la luz en la cual no hay ninguna tiniebla. La Biblia es clara cuando Dios siempre, pero siempre lo primero que trae es la luz. En todos sus actos lo primero que trae la luz. Si vamos a Génesis y leemos el inicio de la vida, es claro cuando el primer acto que Dios hace es el acto de la luz. Y lo vamos a leer para recordarlo. Vamos a leer Génesis 1, del versículo 1 al 5. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. Como ya vimos, esta luz del sol, aparte de que hace invisible todas las cosas, esa luz del sol tiene la facultad de que la vida exista. Sin esa luz no hay comida y no hay vida. El apóstol Pablo, escribiendo a Corintios, en 2 Corintios, versículo 4 y 6, hace una alusión muy bonita y dice así, en el nombre de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, Dios lo primero que trae es luz. Sin luz no es posible la vida. Sin luz no se hacen visibles las cosas. Y así como al principio de la vida todo estaba en tinieblas y fue necesario que Dios dijera sea la luz y la luz se hizo, así es nuestra vida. Nosotros, si no tenemos un conocimiento claro de Dios, vivimos en unas constantes tinieblas. El apóstol Pablo bien dice que Dios nos ilumina para el conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Ese es el gran tesoro de la Biblia, y que durante muchos años gente muy interesada en el conocimiento de este Dios que se revela decidió fundar hasta universidades para estudiar teología, el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, cómo opera Dios. El conocimiento de Dios fue muy importante hace muchos siglos. Lamentablemente se le ha dado ahora más importancia a las ciencias que a Dios. Pues las universidades se fundaron, lo vamos a ver en otro mensaje, exclusivamente para estudiar a Dios. Mateo 4, del versículo 15 al 17, anunciando del nacimiento de Jesús, dice Evangelio según Mateo, capítulo 4, del versículo 15 al 17. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Se está refiriendo al glorioso nacimiento del Hijo de Dios, que trajo luz, trajo a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció cuando Jesús nació. Vamos a ver Lucas capítulo 1, en su versículo 67 al 80. Lucas capítulo 1, del versículo 67 al 80, es la profecía de Zacarías. Zacarías tuvo esta profecía, y dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dios lo primero que trae es luz. Es muy marcado en la Escritura esta enseñanza. No es un acto accidental, es un acto soberano de la voluntad de Dios. Ahora bien, al igual que la luz física que hace visible los objetos, Jesús, que es la luz del mundo, hace visible nuestros pecados, hace visible nuestra necesidad de Dios, hace visible nuestra necesidad del perdón de Dios, hace visible nuestra necesidad de que alguien pague nuestra culpa y nos dé la salvación y la vida eterna. Jesús vino a mostrar que aún los líderes de Israel se habían alejado de la misión que Dios les había encomendado. Los mismos líderes religiosos habían caído en tinieblas, y el Señor Jesús nació para manifestar la verdadera y auténtica luz de Dios y hacernos entender que, al igual que Adán, nosotros somos pecadores,
que así como Adán falló, nosotros hemos fallado y que hemos ofendido a Dios. Y la luz de Jesús hace posible ver esos pecados. Si tú sientes que no eres pecador, la luz de Jesús aún no te ha alumbrado. La luz de Jesús hace visible esas necesidades que nosotros tenemos, pero no le tengas miedo a la luz de Jesús. La luz de Jesús alumbró a los pastores, los ángeles, anunciando el nacimiento de Jesús. Alumbraron a unos pastorcillos. Veamos la lectura aquí en San Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios vino a iluminar tu vida y a mostrar que tenías pecado, pero no tengas temor. La buena noticia es que Él no solo vino a iluminar tu pecado, sino vino a pagar ese pecado. Nació un Salvador, y esa es la buena noticia. En Juan 8:12, Evangelio según Juan 8:12, dice la palabra del Señor así. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya vimos que la luz no solamente hace visible las cosas, sino ya vimos que la luz hace posible la vida. Así como sin la luz del sol es imposible la vida, sin Jesús, la luz del mundo, es imposible la verdadera vida espiritual y es imposible la tan anhelada vida eterna. Sin Dios, la luz del mundo, no es posible la vida. La paga del pecado es muerte. Sin Jesús, tú estás muerto en tus delitos y pecados. No importa si no has ido a una iglesia, no importa si vas a una iglesia, no importa si eres un pastor de una iglesia. Si aún no está la luz de Jesús en tu vida, tú aún estás muerto en tus delitos y pecados. Nunca vas a conocer la verdadera vida, ni la terrenal, ni la vida eterna, sin Jesús. Porque solo Jesús, solo la luz hace posible la existencia de la vida. El mismo Juan, en el capítulo 3 y versículo 19, nos dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no vino a condenar a nadie. La buena noticia es que Jesús vino a mostrar nuestros pecados y a pagar esos pecados. Mas, sin embargo, si nosotros somos renuentes y en lugar de regocijarnos en la luz, nos alejamos de la luz y buscamos las tinieblas porque nuestras obras son malas, fuimos nosotros los que nos condenamos porque rechazamos la luz. Dios no vino a condenar a nadie. Todo lo contrario, vino a salvarnos a todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. La luz física es fortalecedora, es energía, es saludable y hace visible las cosas materiales. Describe a Dios que la luz y su efecto en los hombres, esa luz que pone de manifiesto las intenciones, las razones que nos mueven y las acciones que realizamos en consecuencia. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la luz de Dios. Tenemos que aceptar que su luz nos ilumine y que nos demuestre las más oscuras intenciones que hay en nuestro corazón. No le tengamos miedo a la luz,
Acerquémonos a la luz y permitamos que Dios nos ilumine y haga visibles nuestros pecados, nuestros defectos de carácter, nuestras debilidades. Y cuando las haga visibles, Él mismo, como es luz, nos va a dar la energía y la fuerza para producir ese nuevo hombre. Ese hombre que es capaz de luchar y vencer a esta carne. Esa nueva criatura que Dios prometió que se iba a formar dentro de nosotros. Ese es el gran regalo de Dios. Si tú aceptas a Jesús como el Hijo de Dios y su perdón, y tú lees su palabra para que te ilumine, y oras a Dios para que la luz de Dios resplandezca sobre ti y muestre tus pecados, ese mismo Dios te va a dar la fuerza para construir en ti. Tú no lo construyes, Él lo construye, un nuevo hombre que pueda tener victoria sobre el pecado. Si tú aún no has tenido victoria, aún sigues luchando, voy a orar. Oremos juntos. No es mi promesa, es la promesa de Dios. Solo Dios hace posible la vida espiritual y solo Dios hace posible la vida eterna. Deja que la luz de Dios ilumine y deja que la luz de Dios te dé la energía para vivir como hijo de Dios, como una nueva criatura en victoria, sobre cualquier forma de vicio, sobre cualquier forma de pecado, sobre cualquier defecto de carácter. Dios tiene el poder, porque Él es luz para hacerlo. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. En ella tú te revelas como la luz que hace visibles nuestros pecados, como la luz que tiene el poder para transformarnos de un hombre débil y pecador a un nuevo hombre que lucha contra el pecado y logra vencer y obtener la victoria. Tu palabra dice que solo tú puedes producir en nosotros el nuevo hombre y que solo tú puedes producir la vida espiritual y la vida eterna en nosotros. Lo creemos porque tu palabra lo dice, Padre, y hoy oramos y te pedimos la victoria sobre nuestras tentaciones porque todos somos débiles, Padre. Tenemos problemas con el alcohol, en el nombre de Jesús te pedimos que ilumine nuestra vida y que nos llene de energía para vencer el alcohol, las drogas o los cigarros, Padre. Si tenemos problemas para dominar nuestra lujuria, nuestra lascivia, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ilumines, que tu luz penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y muestre las malas intenciones y podamos ser libres de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de cualquier forma de pecado. Si nuestro corazón, Señor, está lleno de maldad, de heridas, de odio, que tu luz penetre, Padre, y rompa esas ataduras de odio y de amargura, y nos llene de tu alegría, de tu paz y de tu gozo, para que podamos conocer esa vida por la que tú moriste en la cruz, esa vida nueva, esa vida eterna, Señor. Oramos confiando que tú eres el que hace la obra, es la promesa que encontramos en tu palabra, la creemos y por eso la predicamos, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado y eterno Salvador, Señor. Amén. Si has orado conmigo, te felicito y te animo a que leas la palabra de Dios, que es una lumbrera para que te haga ver lo bueno y lo malo, y tú puedes escoger siempre lo bueno. La palabra de Dios ilumina nuestro camino para que veamos dónde estamos tropezando y no tropecemos más. Te invito a que veas el final del video. Tenemos un pequeño video donde vamos a ver el efecto de la luz para que tú también comprendas y aprecies más la luz física y a Dios, que es la luz del mundo. Que Dios te bendiga. ¿Has observado las plantas a tu alrededor? A diferencia de los animales, ellas no se pueden mover. Permanecen con sus raíces en la tierra, de donde toman los nutrientes que requieren para existir. Pero así, solo moviéndose por acción del viento, realizan silenciosamente uno de los procesos que generan la magia de la existencia: la fotosíntesis. ¿En qué consiste esta magia? Las plantas fabrican su propio alimento con la energía del sol y así posibilitan nuestra existencia y la de los demás seres vivos. Pues ¿acaso de dónde viene nuestro alimento?
de las plantas y de los productos que vienen de los animales que se han alimentado con las plantas y también de esos mismos animales. Así que no podríamos vivir sin las plantas. ¿Y cómo fabrican ellas su propio alimento? Presta atención. Las plantas toman el agua y los nutrientes del suelo por medio de sus raíces y los transportan por el tallo a sus hojas. En sus hojas tienen unos pequeños poros llamados estomas por donde absorben dióxido de carbono del aire. Las células de sus hojas contienen también unos organelos especiales llamados cloroplastos, donde está almacenada la clorofila, la espectacular sustancia que absorbe la luz solar. Teniendo la energía del sol, ¡bam!, se produce una reacción que transforma las moléculas de agua y el dióxido de carbono en glucosa, un tipo de azúcar que es el alimento de la planta. Así es, las plantas se alimentan de azúcar, del que ellas fabrican. ¿Y sabes otra cosa fenomenal? De la reacción que se genera en la fotosíntesis queda como residuo oxígeno que es expulsado al aire a través de los estomas de sus hojas. Es decir, las plantas con la fotosíntesis producen glucosa, que es su alimento, y oxígeno. Exactamente, el mismo que necesitamos los seres vivos para respirar. Ahora, sabiendo esto, te dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Qué sucederá si la especie humana en su alocada carrera prefiere el cemento a las plantas? ¿Qué pasaría con la vida del planeta si no existieran las plantas? ¿Crees que hay plantas en otros planetas? Para descubrir más sobre las plantas, continúa con las actividades de esta unidad.